o sea, escritor. Se trata de Julio Schilling. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Encantado, Jorge, de estar contigo en esta tarde, como siempre. Claro que sí. Julio, ustedes van a organizar un simposio sobre la posible deportación del activista anticastrista Ramón Saúl Sánchez. Cuéntanos un poco de eso. Cómo no. Vamos a celebrar este jueves 20 de julio en la Biblioteca Regional de Westchester a las 5:30 de la tarde un simposio bajo el lema, como tú bien mencionaste, la deportación potencial de Ramón Saúl Sánchez, que como dijiste es un activista de derechos humanos, presidente del Movimiento Democracia, ampliamente conocido no solo en el exilio y en Cuba, sino a través de organizaciones de derechos humanos en el mundo. Y hay un juicio el 27 de julio, o sea, la otra semana, que está contemplando deportarlo o no. Y esto es insólito, es peligrosísimo. Y el evento, de nuevo, es completamente gratuito. Va a estar Ramón Saúl Sánchez, el abogado Santiago Alpizar y este servidor. Y es importante hablar de este caso porque esto va más allá de mi amigo Ramón Saúl Sánchez. Esto es un caso contra la libertad de Cuba, contra derechos fundamentales en los Estados Unidos, y los invitamos a todos a que asistan el jueves a las 5:30. La biblioteca está en Coral Wayland 94 Avenida. Y Ramón Saúl Sánchez no solamente va a estar en el simposio que tú estás organizando a su favor con ese tremendo abogado que es Santiago Alpizar, a quien yo también he tenido como invitado en mis programas, sino que Ramón Saúl Sánchez también está ahora vía telefónica en este espacio en vivo. Bienvenido, Ramón Saúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí contigo. Por supuesto, un placer conversar y compartir con Julio Schilling, un intelectual y un cubanólogo, y además una persona que siente por la libertad de Cuba, que todos apreciamos mucho. Y yo le doy las gracias por este evento que va a realizar, para poder explicar muchas cosas que a lo mejor no se han explicado hasta ahora en relación a lo que podría estar pasando con relación a nuestra lucha. Gracias. Ramón Saúl, este tema de la deportación tuya, ya yo lo he venido escuchando desde hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que desde hace un año, un par de años o algo así, ¿no? Hace 21 años que vengo luchando con la cuestión de la migratoria y con la cuestión de la residencia y la negativa, y además ya hace ya varios años que venía perfilándose la cuestión de que me tengo que ir del país, y bueno, finalmente se materializa la cuestión de la deportación. En otras palabras, tendría que ir ante un juez de inmigración el día 27, quien decidirá si me deportan o no. Cuando tú dices que tu deportación se ha materializado, quiere decir que recientemente el proceso tuyo tomó fuerza y que ya los documentos que te han enviado han sido, no sé, más agresivos. Descríbenos un poco qué ha pasado en los últimos años. Bueno, paulatinamente han ido siendo más agresivos. Al principio, la primera vez que me piden que me vaya del país, me niegan la residencia, basado en que había yo acabado de entrar al país y no tenía visa. Ese fue el primer alegato. Eso, claro, no era cierto. Yo entré al país en 1967, en mayo de 1967, a través del programa del Acta de Refugiados Cubanos. Como un refugiado, mi hermano, un año más joven que yo, entró junto conmigo ese mismo día. Mi hermano es residente, etcétera, ¿no? Entonces, paulatinamente me pidieron que me fuera del país. Esto sucede cuando Obama abre el acercamiento con el régimen de Cuba, envía una comisión aquí a esta ciudad de Miami a reunirse con inmigración, y una semana después
por 15 años no me habían contestado de la apelación, la aplicación de residencia. Una semana después, pues me contestan diciendo que me negaban la residencia y que me fuera del país. Ahora, después nuevamente me ponen en un proceso de deportación, ya alegando que yo soy un terrorista porque pertenecía a Alfa 66, porque pertenecía a Omega 7, lo cual no es cierto, y además porque las flotillas pues interrumpen las relaciones internacionales de Estados Unidos, las huelgas de hambre ponen en peligro la estabilidad de los Estados Unidos, etcétera. Cuando ellos dicen que tú perteneciste a organizaciones terroristas y ellos catalogan a Alfa 66, por ejemplo, como una organización terrorista, ¿qué evidencia tienen ellos para hacer tales afirmaciones? Porque decir cualquiera puede decir. Ahora, aquí en los Estados Unidos eso hay que probarlo, ¿no? Bueno, esa expresión, si uno entra en la internet y busca las descripciones que hace la dictadura de Alfa 66 y de aquí del exilio y de cualquiera, de Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, era un intelectual y ellos decían que era un terrorista. El presidente de Estados Unidos es un terrorista, cualquiera que se les oponga es un terrorista, pero bueno, el régimen de Cuba describe a Alfa 66 como un grupo terrorista. Pero el hecho es que el Alfa 66 es una organización legal en los Estados Unidos, no es terrorista. Alfa 66 no cometía actos de violencia en los Estados Unidos, ni mucho menos. Alfa 66 hace muchísimas décadas, creía en la lucha armada y personas salieron, o guerrillas salieron a luchar en Cuba, como el legendario Vicente Méndez, José Rodríguez Pérez, Eloy Gutiérrez Menoyo, etcétera, allá en territorio cubano por la libertad de su país, pero Alfa 66 no es un grupo terrorista. Y Omega 7, yo no soy, ni fui, ni hubiera sido jamás miembro de Omega 7. Esto no es que lo diga yo. El propio fiscal de mi caso, que quería darme 100 años, el señor Rudolf Giuliani, en documentos de corte bajo juramento ante los jueces, dijo que yo no era miembro de Omega 7. Así que eso es algo fabricado ahora para tratar de presentar una imagen que sea deportable, digamos, en el caso mío. Pero cuando tú dices que el fiscal quería darte 100 años, ¿es 100 años preso? No, digo yo, eso es no, él me pedía 15 años por no hablar ante el gran jurado y logró que me dieran 9 años por no hablar ante el gran jurado. El fiscal Rudolf Giuliani. Pero 9 años, 9 años en la cárcel, ¿te estaba pidiendo? En la cárcel, claro, yo cumplí 4 años y medio aquí. Yo fui llamado ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro en el 1979 o el 80, por allá. Yo fui llamado en el 82 a ese gran jurado. Yo me negué a hablar, como se negaron otros cubanos, hablar ante el gran jurado, y me encarcelaron bajo desacato civil para que hablara. Eso es una medida que tiene la fiscalía y el juez para hacer que una persona cumpla con un mandato de que la fiscalía quiere, por ejemplo, entregar un documento o dar un testimonio. Yo dije, no, yo no soy informante, yo no soy chivato. Claro. Ok, me encarcelaron. Invocaste la quinta enmienda. Invocaste la quinta enmienda, me dieron inmunidad, seguí sin negarme a hablar, seguí negándome a hablar, y entonces a los 18 meses me encausaron por el mismo acto de no haber hablado, lo convirtieron en criminal, desacato criminal de corte. Ese desacato criminal de corte nunca habían dado una sentencia como la que me dieron a mí, 9 años. El juez me dio 9 años porque yo desobedecí la orden de ese mismo juez, que aquello fue arbitrario, porque el mismo juez a quien yo desobedecí fue el que me juzgó y fue el que me condenó. Y la Corte de Apelaciones entonces dijo, bajó la sentencia a 4 años para ponerla a la par de los otros que se habían negado a hablar, diciendo el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. Pero mira, Jorge, el hecho está que yo nunca fui encausado
ni encontrado culpable de ningún acto terrorista. Nunca, nunca. Yo he caído preso por mis luchas por la libertad de Cuba en las manifestaciones, caí preso, me detienen, me sueltan, etcétera. Y en el pasado, con Alfa, cuando tenía 18 años, cuando empezaba, habíamos comprado unas pistolas y íbamos a ir a probar las pistolas ese día, y en el patio de la casa, el carro parqueado en el patio de la casa, era un Mustang convertible, tenía un arma, y íbamos a ir a entrenar allá a los Everglades, que era lo que hacíamos con Alfa. Y en vez de ponerle en el portaguante, como era convertible y ese Mustang 67 no tenía llave en el portaguante, lo pusimos debajo del asiento y la policía nos dijo, bueno, eso es ilegal, ponerlo bajo el asiento, y nos dieron una sentencia de probatoria de 1 año y medio en aquel caso. O sea que ese fue el caso, ese fue un caso, y el otro caso fue el Gran Jurado Federal. Y nosotros hemos ganado muchas veces. Por ejemplo, cuando entramos en aguas cubanas para recordarle al mundo el hundimiento del remolcador 13 de marzo con las flotillas de conmemoración, y nos juzgaron y ganamos, el jurado nos encontró inocentes. Eso me lo cuentan como si hubiera sido encontrado culpable. O sea, las veces que he sido detenido por las manifestaciones de Jan González, cuando las manifestaciones han enviado a los cubanos de regreso a Cuba, cuando la manifestación de Andrés Rodríguez Hernández, el primer cubano que fue enviado a Cuba en la época de Reagan, todo eso, bueno, todo eso me lo cuentan, son delitos menores, pero aún los que la Corte ha sido, digamos, ha determinado que son que era inocente, que no era culpable de eso me lo cuentan como si fuera culpable. Y además, algo que me llama la atención es que tú dijiste que el gobierno de los Estados Unidos te dijo que las flotillas que tú has organizado interfieren en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es inaudito cómo en este caso Estados Unidos se está poniendo de parte de la dictadura castrista. Y también me llamó la atención, digamos que no me pasó inadvertido, el hecho de que el que te quería preso es Rudolph Giuliani, o sea, el abogado del presidente Trump, ¿no es así? Ex alcalde de New York. Sí, él era fiscal antes. Y sí, él es el que ha venido a tomarse el cafecito aquí en el Versailles. Tremendo, y diciendo viva Cuba libre y todo eso, era el que metió preso una cantidad tremenda de cubanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba teniendo hace mucho tiempo la política de Estado que nos cuentan cuando se toman el café aquí en Miami es muy diferente la política que nos cuentan cuando se toman el café aquí en Miami es muy diferente a la política de Estado. Mira, la política de Estado ha demostrado una y otro partido que es no toquen a mi tirano favorito. Tengo que hacer una pausa. Mantente ahí, por favor. También me gustaría involucrar a Julio Schilling, que está ahí agazapado también en la línea telefónica, para seguir hablando sobre tu situación, sobre este tema y sobre Cuba. Y amigos, son las 4:25, horario estándar del este en los Estados Unidos, y me acompaña por una parte Ramón Saúl Sánchez, activista anticastrista, y por la otra parte Julio Schilling, quien es politólogo, autor. Ramón Saúl, tú me comentaste que tu dilema con el tema de que te quieren deportar, sacar de los Estados Unidos, comenzó hace 21 años. Hace 21 años, quien era presidente de los Estados Unidos era George W. Bush. O sea que fue durante su administración que comenzó entonces tu calvario. Sí, fue por eso que digo que ha sido una y otra administración, ¿no? Sí, republicanos, demócratas, de alguna manera complacen al castrismo. Sí, hay una cosa del discurso que el candidato nos da aquí en Miami, y otra cosa que llega allí y le dice, bueno, mira, fíjate, las cosas son de este color. Claro, hay candidatos que tienen, que después en la presidencia tienen una posición más dura que otros,
a veces en apariencia, a veces esa dureza termina siendo muchas veces complaciente de la posición de víctima que quiere siempre, el rol de víctima que quiere siempre tener la dictadura, que le conviene, ¿no? Claro. ¿No? Otras son medidas, etcétera, pero en realidad el hecho permanece que 64 años después esa dictadura está ahí. Hemos liberado muchos países del mundo. No quiero que haga nadie, no quiero que nadie se muera por mí. Yo creo que nosotros los cubanos podemos hacerlo, ¿no? Si tuviéramos, si no nos amarraran las manos, pudiéramos hacer, ¿no? Pero hay veces que desgraciadamente te da la impresión de que hay una voluntad de cero de ayudar y más bien sí de mantenerlo en el poder. En el caso de la deportación, te estarían deportando para Cuba porque no tiene sentido. Esto contradice todas las leyes de la lógica y de la decencia. ¿Cómo es posible que si tú te has opuesto frontalmente al régimen castrista y es un régimen, es una dictadura, lo sigue siendo, te vayan a mandar para el mismo lugar al cual tú te has opuesto? Sería como enviarte para la boca del lobo. Me parece a mí, eso no tiene sentido. Bueno, bajo la ley internacional, la Convención en contra de la tortura, eso no debe hacerse. Claro. Pero bajo las leyes migratorias, una persona es repatriada al país de origen. Entonces, esa es una posibilidad, pero yo creo que muy remota, ¿no? Pero es una posibilidad. La más posible, digo yo, o sea, las probabilidades de eso son bajitas. Las más altas es ser o encarcelado o enviado a un tercer país. Para eso es necesario que un tercer país lo acepte a uno, pero nunca cuando hay tanto deseo de estación, tanta ciencia y no se atrás. Uno ya han hablado en algún país la posibilidad del envío de uno a otro país, claro. Lo cual, por supuesto, es la muerte de uno o tendría que ganar todo el tiempo, ¿no? Para que maten los castristas. No, y además en América Latina el castrismo tiene una influencia tremenda, ¿no? Vino el presidente Bush, ahí comenzó tu problema, después le siguió Obama, después le siguió el presidente Trump. Van a hablar, ¿no? Pero durante la administración Trump no hubo un intento más fuerte por mejorar tu situación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se resolvió? Bueno, ahí fue donde me envían la carta llamándome terrorista. Durante Trump. Claro, sí, porque ¿quién estaba de abogado de Trump? Giuliani, sí. Entonces ahí fue donde yo recibo esa carta mira, yo hablo de esos puntos, pero hay otros puntos, ¿no? Las flotillas son conmemorativas, no, para ellos las flotillas son eventos creadores de conflicto. Las huelgas de hambre mías son huelgas que tienden a afectar las relaciones de los Estados Unidos y que pone bravo al gobierno de Cuba. La propaganda, o sea, prácticamente todas las cosas que uno ha hecho en favor de la libertad de Cuba y las que han querido agregar producto de un alegato, de un chivato y de lo que ellos, la cosecha de ellos y de lo que a lo mejor cogieron de la internet y lo agregaron ahí, porque el documento tiene 17 páginas. Ahí mencionan todas esas cosas, las actividades, las manifestaciones en las calles, que eso es legal. La huelga de hambre es legal. Yo tengo el derecho a dejar de comer por una causa. Los luchadores por los derechos civiles en este país y en el mundo han hecho huelgas de hambre. Claro. Pero Luis Boitel la hizo y no era empezando por Mahatma Gandhi, ¿no? Con esto de la lucha pacífica. Claro, que eso está permitido. Todas esas cosas se me mencionan en contra como usted es un hombre terrible. Y al final usted ha creado muchos problemas a su comunidad. Y resulta que la comunidad, el respaldo que tengo de la comunidad es tan bonito que yo me siento muy agradecido. Hay miles de firmas en la internet a favor mío. Hay
declaraciones de todos los políticos a favor mío, o de casi todos, hay proclamaciones de las ciudades a mi favor, hay eventos que se han hecho y ahora mismo hay como 4 o 5 actividades. El jueves los presos políticos tienen una conferencia de prensa, el día 21 hay una vigilia frente a Versalles por la tarde, el evento que está organizando Julio Schilling, que es un lugar donde él constantemente ayuda a educar a la gente en muchísimos temas. Y los jóvenes están preparando cosas, y en Cuba también están pasando todas esas cosas. Si yo fuera una persona que creara problemas a mi comunidad, eso no pasa. La comunidad no te querría, eso está claro. ¿Cómo es posible que ningún congresista cubano-americano en su momento acudió directamente al presidente Trump, pasando por encima del Rudolph Giuliani, que parece que te la tenía guardada? Pero ¿cómo es posible que ningún congresista haya intercedido por ti? ¿O sí lo hicieron y no dio resultado? Bueno, yo tengo cartas de congresistas, de los congresistas nuestros que me han apoyado. Como digo, casi todos los políticos nuestros de aquí me han apoyado en que no me deporten, en que me den la residencia. Eso ha sucedido y eso yo lo agradezco mucho. Y como dije anteriormente, también las ciudades, las diferentes legislaturas de las ciudades, etcétera, de todas, de Hialeah, de Miami, de Sweetwater, de todas, tengo de todas las ciudades de aquí de esta área, tengo proclamaciones apoyando, y hoy son evidencias en la corte para desmentir todo ese alegato que están haciendo y que no me explico por qué. Claro. Yo tengo que decir algo, ¿no? Porque uno tiene siempre que yo espero que ese día, el día ante el juez, yo espero que lleguemos allí todos con mente lo más preclara posible, pero yo tengo fe en la justicia de los Estados Unidos. Yo tengo fe en el juez. El juez es una persona justa, según todo el mundo me cuenta. Lo que escucho son expresiones muy positivas en el sentido de que es una persona profesional y justa. ¿Tienes el nombre del juez? No parcial. ¿Tienes el nombre del juez? Rivera se llama el juez, apellido Rivera. Okay. El juez es una persona que tiene, fama entre los abogados de ser una persona imparcial, que cuando tiene que decirle las cosas al acusado se lo dice y ya, el veredicto en contra del acusado. Y también cuando le tiene que decir al gobierno, no, espérate, tampoco así, también lo hace. Así que es una persona que es respetada entre los abogados. Así que yo tengo fe en eso, por supuesto, ¿no? Pero también yo no voy a continuar dejando que el gobierno me apabulle con epítetos para simplemente hacerme una no persona y mandarme como si yo fuera un monstruo, como me pone el régimen de Cuba, que me ataca todos los días, como si yo fuera un monstruo, cuando yo lo que hago es luchar por la libertad de mi país. Claro. Yo no puedo dejar eso. O sea, yo no puedo dejar eso, no puedo hacerlo así. Yo tengo dignidad, yo tengo vergüenza, yo he luchado por la libertad de mi pueblo. A los Estados Unidos mandan ayuda a otros países para ser libre, pero si tú le tiras un pétalo de flor aún en las aguas de mi país, del país de los cubanos, entonces eres un terrorista, eres un buscapleito, estás desestabilizando al gobierno de Estados Unidos, y no es aceptable esa posición. Mira, Ramón Saúl, tengo que hacer una pausa. Tengo también a Julio Schilling, que quisiera que interviniese aquí con preguntas que también le voy a hacer. La pausa dura unos 5 minutos más o menos, es un comercial. Después regresamos. Por favor, manténganse ahí porque esto no puede ser. Son las 4:41, horario estándar del este en los Estados Unidos. Me acompañan Ramón Saúl Sánchez y Julio Schilling. Ramón Saúl, ¿qué posibilidades reales tú consideras que tienes de ganar tu caso? Bueno, por ejemplo... yo sé que tú no eres abogado de inmigración, pero bueno. No, mi abogado Wilfredo Allen, que ha venido luchando en mi caso por 21 años, de acuerdo agradezco infinitamente todos los esfuerzos que ha hecho.
pues estará presentado, ha presentado 3 posibles defensas. La primera, bueno, reiterando la aplicación para la residencia. La segunda, la protección contra la tortura. La tercera, asilo político. La protección contra la tortura dice que ninguna persona que pueda ser torturada, ya sea encarcelada o pueda ser asesinada, si es enviada al país de origen, debe ser repatriada. Eso es, bueno, y más o menos en las mismas líneas, la Convención de Asilo Político, Sí. o la ley de asilo político, le da asilo a una persona que por razones políticas pueda ser perseguido o encarcelado si ha regresado a su país. Así que en esas dos, yo por supuesto claramente califico, porque el régimen de Cuba constantemente está mencionándolo a uno, está haciendo alegatos contra uno, porque le preocupa mucho las cosas que hacemos, las flotillas, por ejemplo, les preocupa mucho. Nosotros sabemos por amistades cercanas a quienes han hecho estas negociaciones, que cuando han estado negociando la cuestión migratoria, etcétera, la dictadura ha mencionado la cuestión del movimiento de democracia y el caso mío. Inclusive hace unos meses atrás, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pues, hablando del caso ese que el muchacho le cayó a tiro a la embajada allá en Washington, pues se preguntó que cuándo me iban a deportar a mí. Que me iban a deportar y que no lo acaban de deportar y qué sé yo qué, y muchas otras cosas. Me tomaría mucho tiempo hacerlo. Claro. El propio Fidel Castro en las reflexiones mencionaba de cuando en cuando el movimiento de democracia, mi persona, y los agentes cuando se infiltraban aquí se trataban de infiltrar al movimiento democracia, etcétera. Así que es obvio que la dictadura tiene una fijación con nosotros, y la suerte que correríamos, bueno, uno puede imaginarse, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Ramón Saúl, en esta entrevista. Gracias. Hoy tengo entendido que vas a estar en la noche, a las 10 de la noche, en el programa también de María Laria, para que se conozca más todavía sobre tu caso. Es otra audiencia, otro horario, la misma estación. Sí, gracias, Jorge. Sí, efectivamente, esta noche voy a estar ahí con María Laria. Gracias, Julio, una vez más, un abrazo por esta oportunidad que nos ha dado. Que Dios te acompañe mucho, como siempre. Gracias, Ramón Saúl. Julio, ¿qué te parece a ti el hecho de que, empezando por George W. Bush y terminando con esta administración, han mantenido en jaque a Ramón Saúl Sánchez, amenazándolo con la deportación? ¿Qué te parece a ti? Porque aquí ha habido administraciones conservadoras, administraciones liberales. Según él me dijo, en el caso de la administración Trump, fue fuerte por el hecho de que tenía a Rudolph Giuliani, que sabemos que, por lo que nos dice Ramón Saúl, tenía en jaque ahí al activista, ¿no? A Ramón Saúl, ¿no? Se la tenía guardada, por decirlo así. Pero ¿qué te parece a ti que tanto republicanos como demócratas lo tenían con esa orden de deportación? Fíjate, Jorge, yo creo que Ramón Saúl nos ha dado pie a tener numerosos simposios, y uno de ellos es precisamente el hecho de que lamentablemente la negligencia hacia Cuba y su libertad, y no solo Cuba, América Latina en general, diría, ha sido un fenómeno bipartidista, y eso es peligrosísimo porque América Latina es el patio de los Estados Unidos, comparte un factor geográfico. En el caso de Cuba, eso es más relevante aún que otros países, y hemos sido víctimas de traiciones, y digo víctima en el sentido de que Cuba históricamente ha sido, o sea, si miramos desde la era de la República, un aliado fiel de los Estados Unidos, y no siempre ha sido la retribución como debería ser.
las historias, anécdotas históricas que revelan lo que ocurrió. Mira, el cinismo de llamar o poner en una categoría de terrorista a una persona que lucha por las armas, pues bajo ese criterio, entonces el propio Washington sería un terrorista, los próceres de los Estados Unidos serían terroristas, la guerra de independencia sería un acto de terrorismo. O sea, es absurdo hablar en esos términos sin remontarnos a la guerra revolucionaria estadounidense. Vemos cómo los conflictos, los Estados Unidos, viendo cuando no hay otro recurso, tiene que tomar la vía armada y está armando de nuevo no solo Ucrania, sino en diferentes lugares que presta su inteligencia y sus servicios para defender. Hay soldados en Corea del Sur, hay soldados a través del globo para defender un objetivo moral y político, y sin embargo en el caso de Cuba ha sido un abandono. Es cierto, es una tragedia partidista. Pero el caso de Ramón Saúl Sánchez, Jorge, es peligrosísimo porque aquí no solo está en cuestión la figura de ese tremendo cubano, sino es la causa de la libertad de Cuba, y las menciones que él hizo de la posición de la dictadura cubana acerca de preguntar por su persona, y eso es porque ven en él una figura de la cual ellos pueden hacer un ejemplo, no solo él en lo personal, repito, sino para la causa de la libertad de Cuba. La inmigración ha sido un arma que el castrismo siempre ha usado, pero no solo lo ha usado para lograr determinadas concesiones en cuanto al embargo, sino es para poder también, y esto sería su gran meta, poder impactar a los cubanos que viven en libertad por tener la clave de la inmigración y el arma de una deportación potencial a cualquiera que el régimen castrista pues logre convencer al gobierno norteamericano que presente una amenaza. Y eso hay que estar claro, aunque seas residente, incluso aunque seas ciudadano naturalizado, existe el riesgo, si se considera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de ser deportado. O sea que esto hay que realmente pelearlo y elevar la concienciación para que esto ni siquiera se esté considerando. O sea, es obsceno de que estemos realmente teniendo que tratar este caso en el país que es los Estados Unidos. Cuando nos remontamos a la historia, esto no es el caso de Alfa 66, pero sí hay un gran número de cubanos y de movimientos que fueron entrenados por los Estados Unidos precisamente para liberar a Cuba. Entonces, después de un día para otro dijeron, bueno, hasta aquí, ya no vamos a asistir más, y al contrario, se han convertido en muchas veces los policías indirectos de la dictadura castrista en cuanto a vigilar que no estén entrando. O sea que todas estas son cosas que en una Cuba libre realmente no se puede poner bajo la carpeta, y hay que examinar por cuestiones de honor, y este caso es un caso de honor que yo creo que hay que dar el pecho, y bueno, confiamos con el favor de Dios que todo sea como debe de ser. Es cierto. Mira, me quedan unos 4 minutos para conversar contigo y no quisiera dejar pasar la oportunidad de pedir tu reacción sobre esta acusación al presidente Donald Trump, que es la noticia del momento. El presidente recibió una carta enviada por el fiscal especial Jack Smith, en el que Jack Smith le informa que Trump está siendo objetivo de la investigación del 6 de enero, porque ellos siguen prendidos del 6 de enero. Trump está diciendo que posiblemente lo arresten. Un arresto procesal, pero esto implicaría también comparecencia de juicio y todo eso. ¿Tu reacción? Es persecución política, interferencia en las elecciones, pero no solo contra la figura de una persona. O sea, no solo porque se llama Donald Trump. Aquí se está buscando censurar
todo un movimiento que se opone a una marcha por las instituciones que está en juego, y la narrativa de que hay una conspiración de supremacistas blancos, conservadores, que buscaron atacar y dar un golpe, toda esa narrativa falsa, porque es completamente falsa, reescribir lo que ocurrió el 6 de enero en esos términos, nos deja ver realmente la gravedad de la situación, de los momentos en que estamos viviendo en los Estados Unidos. Esto es política y política sucia y un intento, repito, de promover una visión monolítica, que eso va contra los principios de lo que es una democracia, y hay que rechazarlo y combatirlo. Sí. Pero esto está en curso. Recordemos que hay personas que llevan más de 800 días presos. Sí, es cierto. Sin ni siquiera haber recibido una audiencia. Una audiencia, y, o sea, los Estados Unidos, por ejemplo, pues ha criticado a otros gobiernos en Irán que tenían secuestrado por más de 400. Y nosotros estamos igual. Tengo que hacer pausa. Mantente ahí, por favor, y venimos con más. Enseguida regresa Mucho que Decir con Jorge Díaz Díaz. Mucho que decir. Muchos pacientes de Atlantic Main Clinic han hablado de su primera vez, pero no la vez que ustedes están pensando, sino la primera vez que la disfunción eréctil les arruinó su momento. Si usted tiene más de 50 años, podría tener esa primera vez. En Atlantic Main Clinic han tratado a miles de pacientes con tratamiento que tiene efectividad hasta más de un 90%. El sexo volvió a ser tan maravilloso para ellos y su pareja. Así que si la disfunción eréctil ha afectado su intimidad, es hora de poner fin a este problema. Usted tendrá una consulta, análisis de sangre y, si lo recomienda el proveedor o médico, una dosis de prueba. Llame al 305-707-6700 o visite atlanticmenclinic.com o la oficina cerca de usted para su conveniencia. Coral Gable, Plantation, Boca Ratón, Palm Beach Garden, Fort Myers, Naples. Atlantic Men Clinic, el líder de la salud sexual masculina. Llame ahora mismo. 305-707-6700. 305-707-6700. La nueva poderosa 670 AM nos lleva dentro del inicio de muchos de los atletas de nuestra comunidad en el Boys and Girls Club de Miami, transmitiendo en vivo miércoles 19 de julio de 6 a 7 de la noche durante Al Duro y Sin Careta con nuestro querido José Pepe Campos, el Chambi, junto al Gallo Rodríguez. Estampa del Boys and Girls Club de Miami. No se pierda las entrevistas interesantes con los profesionales que iniciaron sus carreras desde tan icónico lugar. Transmisión en vivo desde el Boys and Girls Club de Miami. Miércoles 19 de julio de 6 a 7 de la noche. Invita la nueva poderosa 670 AM. Poderosa en deporte. Poderosa en la comunidad. Ya regresamos para tener mucho que decir. Mucho que decir. Y amigos, son las 4:56. Me acompaña Julio Chilin, quien es politólogo, autor de libros. Julio, la semana pasada yo hablé sobre una noticia de el presidente Biden, que él dijo que de todas maneras iba a implementar este perdón de deuda estudiantil, pero un esfuerzo mucho menor, un esfuerzo por parte de su Departamento de Educación, en este caso 39 billones de dólares para beneficiar a 804,000 personas, estudiantes o que ya estudiaron. De hecho, en el día de hoy, James Cabal, quien es el subsecretario de Educación, dijo que la administración se estaba moviendo lo más rápido posible bajo la ley, dijo, y aquí hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema, para elaborar un nuevo programa de alivio de la deuda. El mes pasado, la Corte Suprema anuló este plan de Biden
porque dijo que el presidente no tenía autoridad. Lo que está diciendo el subsecretario de Educación es que van a priorizar a los que más lo necesitan, que son beneficiarios de la clase media y trabajadora. A esta noticia hay que darle seguimiento porque esto está redactado en términos muy generales. Están diciendo que van a darle esta ayuda a los que más lo necesitan. A mí me preocupa que apliquen aquí ideología que tenga que ver con la raza. Tú sabes cómo se comporta la administración Biden. Por eso hay que seguirle la pista. Tu reacción ante esto para pasar a otra información. Jorge, el gran peligro de esto es que nos da una demostración clara de un intento claro de conspirar contra la base de una democracia funcional, que es la separación de poderes. Sí. O sea, el Tribunal Supremo emitió una decisión. El Tribunal Supremo es la última parada en determinar si algo puede o no puede ser. Así fue el diseño de la estructura en los Estados Unidos. Ya el Tribunal Supremo emitió una decisión, y eso es que no le compete a la rama ejecutiva emitir un perdón de deudas de esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están yendo a un plan B. En otras palabras, se pasan por tú sabes dónde lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado, porque ellos están por encima de la ley. Esto nos demuestra el claro concepto que ellos tienen de que la misión de ellos prima y va por encima de todo. No importa lo que diga el Tribunal Supremo. Cuando les conviene una decisión del Tribunal Supremo, como por ejemplo de no escuchar determinados casos que ponen en cuestión los votos electorales, no, ahí sí entonces hay que respetar el Tribunal Supremo. Pero cuando no les conviene, les mandan a las casas de los jueces y en otros casos, pues como es, directamente dice, bueno, pues vamos a hacer por aquí, y van a seguir insistiendo porque esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo actualmente en los Estados Unidos. Es cierto, tengo ya que irme porque son las 4:59. Pausa comercial entonces y regresamos con más. Muchísimas gracias, Julio, por haberme acompañado en este espacio. Gracias. Un gran placer siempre, Jorge. Claro que sí. Amigos, son las 4:59. Pausa y venimos con más aquí en Mucho que Decir. Sabin Medical Group con teléfono 3